La era vikinga fue un periodo de transformación radical. No estamos hablando de simples saqueadores. Esta saga épica combina asaltos brutales, audaces exploraciones marítimas, comercio global y una profunda mitología nórdica que redefinió Europa. Para entender cómo estos pueblos moldearon el mundo, debemos explorar sus raíces, batallas, viajes y dioses. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. El surgimiento de la era vikinga no puede atribuirse a un único evento, sino a una confluencia de factores socioeconómicos, demográficos y tecnológicos. Antes del famoso asalto a Lindisfarne en 793 después de Cristo, los pueblos escandinavos, los noruegos, daneses y suecos, vivían en sociedades tribales y reinos incipientes, a menudo envueltos en conflictos internos. Eran agricultores, pescadores, artesanos y marineros experimentados. El motor inicial de la expansión vikinga fue, en gran medida, la superpoblación relativa de las tierras cultivables escandinavas y la búsqueda de riqueza y prestigio, especialmente para los jóvenes nobles que deseaban labrarse un nombre fuera de la estricta jerarquía de su hogar. La tecnología naval fue el factor habilitador crucial. El Drakkar o barco dragón y el Knarr, barco mercante, son testimonios de una maestría en la construcción naval sin igual en el norte de Europa en ese momento. Los barcos vikingos no solo eran rápidos y estables en mar abierto, sino que su bajo calado les permitía navegar profundamente río arriba, penetrando en el corazón de las tierras enemigas. Esta combinación de velocidad, capacidad de ataque por sorpresa y movilidad fluvial hizo que las defensas costeras de Europa occidental fueran ineficaces contra los primeros asaltos. En el continente europeo y las islas británicas, los reinos estaban fragmentados o eran relativamente débiles, ofreciendo objetivos ricos y mal defendidos, como los monasterios. Estos centros de culto no solo albergaban tesoros de oro, plata y manuscritos, sino que también eran centros de conocimiento, cuya destrucción o saqueo representaba un golpe simbólico y material. La riqueza y los bienes obtenidos en estos primeros viajes actuaron como un ciclo de retroalimentación positiva. El éxito financiaba expediciones más grandes, atrayendo a más hombres y elevando el estatus de los líderes vikingos exitosos. La imagen más perdurable de los vikingos es la del guerrero con hacha, una reputación forjada en el fuego de sus incursiones. Desde el asalto a Lindisfarne, los ataques se intensificaron en frecuencia y escala, evolucionando de simples actos de piratería a campañas militares organizadas con objetivos políticos y territoriales. Los daneses se centraron predominantemente en Inglaterra y Francia. En Inglaterra, la gran armada pagana que llegó en 865 después de Cristo marcó un cambio de paradigma. Ya no se trataba de un mero saqueo, sino de conquista. Bajo líderes como Ivar el Desuesado y Halfdan, los vikingos desmantelaron la heptarquía anglosajona, conquistando Northumbria, Anglia Oriental y gran parte de Mercia. Solo el reino de Wessex, bajo Alfredo el Grande, resistió con éxito. El Tratado de Wedmore en 878 después de Cristo formalizó la división de Inglaterra, estableciendo el Danelau, una vasta región bajo control legal y político danés. Este asentamiento no fue solo militar, fue la integración de colonos vikingos que trajeron sus leyes, costumbres y lenguaje, dejando una huella indeleble en la cultura inglesa. En el continente, los vikingos daneses y noruegos remontaron ríos como el Sena, el Loira y el Garona, asediando ciudades importantes, incluyendo el famoso asedio a París en 885 a 886 después de Cristo. La solución a la amenaza vikinga en Francia llegó en 911 después de Cristo, cuando el rey Carlos el Simple concedió al líder vikingo Rollo una parte del territorio que se convertiría en Normandía, la tierra de los hombres del norte. Rollo y sus descendientes, los normandos, se asimilaron rápidamente, adoptando el cristianismo y el francés, pero conservando la audacia militar y el sentido de organización vikingos. Irónicamente, un siglo y medio después, estos descendientes de vikingos conquistarían Inglaterra en 1066, poniendo fin a la era anglosajona. Los noruegos, por su parte, se dirigieron hacia el oeste, colonizando las islas Shetland, las Orcadas, las Hébridas y la isla de Man, estableciendo bases que servían tanto para la agricultura como para el comercio y la piratería. Fundaron reinos marítimos, con asentamientos como Dublín, que se convirtió en un importante centro de poder y comercio vikingo en Irlanda. Los suecos, o varangianos, miraron hacia el este, remontando los ríos de Europa del Este,
como el Dnieper y el Volga, establecieron rutas comerciales que conectaban el Báltico con el Imperio bizantino y los califatos musulmanes. Fundaron puestos de comercio fortificados que eventualmente se convirtieron en las primeras entidades políticas eslavas, como Kiev y Nóvgorod. La crónica de Néstor relata la invitación hecha al líder varego Rúrik para gobernar los eslavos, sentando las bases del Rus de Kiev, precursor del Estado ruso. Los varegos también sirvieron como mercenarios de élite en la guardia varega de los emperadores bizantinos en Constantinopla, una fuerza formidable conocida por su lealtad y ferocidad. El guerrero vikingo, el vikinger, no era solo un depredador, era parte de una sociedad jerárquica. Existía la figura del berserker, guerreros que supuestamente entraban en trance de furia en el combate, y el drenger, el hombre valiente y leal. La guerra era una actividad estacional, a menudo llevada a cabo por bandas de hombres libres que se unían bajo un jefe para la temporada de verano, volviendo a sus granjas en invierno. La disciplina y la organización de estas bandas, junto con su armamento superior, incluyendo espadas de hierro forjado, cotas de malla y escudos redondos, les otorgaban una ventaja táctica significativa en los encuentros iniciales. Más allá de la violencia, los vikingos fueron exploradores y comerciantes excepcionales. El comercio era el alma de sus expediciones. La necesidad de bienes de lujo, plata islámica, seda bizantina, especias y recursos estratégicos, esclavos, pieles, madera, impulsó el desarrollo de rutas comerciales a lo largo y ancho del hemisferio norte. Los asentamientos clave como Hedeby en Dinamarca, Birka en Suecia y Kaupang en Noruega florecieron como nudos de una red comercial que se extendía desde Groenlandia hasta Bagdad. Los vikingos actuaban como intermediarios, transportando bienes desde el lejano norte y el este, ámbar, pieles de marta, marfil de morsa, esclavos, a cambio de plata, monedas, tejidos finos y armas. La plata islámica, obtenida a través de las rutas orientales, fue la principal forma de riqueza y moneda durante gran parte de la era vikinga. La aparición de tesoros de monedas árabes en Escandinavia es un testimonio mudo de la vasta extensión de sus contactos comerciales. La exploración vikinga alcanzó su cumbre en el Atlántico Norte. Los noruegos, empujados por la sobrepoblación, las luchas políticas internas y la búsqueda de nuevas tierras de pastoreo, se aventuraron cada vez más al oeste. Islandia fue el primer gran descubrimiento y colonización. A partir de 870 después de Cristo, colonos, a menudo huyendo de la creciente autoridad de reyes como Harald Cabellera Hermosa, se establecieron en Islandia. Allí crearon el Althing, el parlamento más antiguo del mundo, una asamblea legislativa y judicial que gobernaba la mancomunidad islandesa con una estructura legal compleja y descentralizada, registrada en el Gragas, leyes del ganso gris. La saga islandesa, oralmente transmitida y posteriormente escrita, es la principal fuente de conocimiento sobre la vida, las genealogías y la mentalidad vikinga. Desde Islandia, la exploración continuó. Erik el Rojo, exiliado de Islandia por homicidio, descubrió y colonizó Groenlandia alrededor de 985 después de Cristo. Los asentamientos oriental y occidental de Groenlandia fueron comunidades vikingas que persistieron durante casi 500 años, manteniendo un precario equilibrio de agricultura, pastoreo y caza de morsas, comercializando el valioso marfil con Europa. El pináculo de la exploración es, sin duda, el descubrimiento y los intentos de colonización de América del Norte. Según las sagas de los groenlandeses y la saga de Erik el Rojo, Leif Erikson, hijo de Erik el Rojo, navegó hacia el oeste y descubrió una tierra que llamó Vinland, identificada por la mayoría de los arqueólogos con Lance of Meadows en Terra Nova, Canadá, un sitio que contiene los restos inconfundibles de un asentamiento nórdico. Aunque el asentamiento en Vinland fue de corta duración, probablemente debido a los conflictos con los pueblos indígenas, Skraelings, y la distancia de los centros de poder, este hecho cimenta a los vikingos como los primeros europeos conocidos en poner pie en el continente americano, casi 500 años antes que Cristóbal Colón. La era vikinga se desarrolló en la encrucijada del paganismo nórdico y el cristianismo. Para comprender la psique vikinga, especialmente su temeridad en la guerra, es imperativo entender su mitología y su concepto de destino. El paganismo nórdico no era una religión dogmática con una escritura sagrada unificada, sino un cuerpo de mitos, rituales y creencias profundamente arraigadas en la naturaleza y la guerra.
El cosmos nórdico se dividía en 9 mundos, unidos por el fresno cósmico Yggdrasil. El mundo de los hombres era Midgard. Asgard era el hogar de los dioses Aesir, y Vanaheim, el hogar de los dioses Vanir. Los dioses principales eran Odín, el padre de todos, dios de la guerra, la sabiduría, la poesía y la magia. Odín era un dios complejo, a menudo asociado con los éxtasis de la batalla y el conocimiento oculto. Él gobernaba desde Valhalla, el gran salón donde las valquirias recogían a los guerreros caídos. Einherjar, Thor, el dios del trueno, protector de Midgard y el más popular entre la gente común. Su martillo, Mjolnir, era un símbolo de fuerza y protección contra los gigantes. Jotnar, Freyja, diosa del amor, la fertilidad, la guerra y la magia. Seidr, Freyr, dios de la fertilidad, la lluvia y la luz solar. Central en la vida vikinga era el concepto de Örlög, destino o capa de destino, y Hlir, fama. La vida de cada individuo estaba entretejida por las nornas, que tejían los hilos del destino al pie de Yggdrasil. Sin embargo, aunque el destino final de la vida estaba predeterminado, la manera en que uno lo enfrentaba definía la Ashlir. Morir con valentía en la batalla no solo aseguraba la entrada a Valhalla, sino que también dejaba un legado de honor que superaba la inevitabilidad de la muerte. Este énfasis en el coraje y la fama eterna contribuyó a la ferocidad en el combate. Dale like, suscríbete y comparte. El fin del mundo, o Ragnarök, era un concepto crucial. Era la batalla final en la que los dioses y los hombres lucharían contra las fuerzas del caos, lideradas por Loki y los gigantes. El mundo sería destruido y luego renacería. Un ciclo de destrucción y renovación que reflejaba la visión cíclica de la naturaleza. Los ritos funerarios reflejaban la creencia en una vida después de la muerte. Los líderes eran a menudo enterrados en barcos, repletos de bienes y sacrificios, incluyendo a veces esclavos o animales, para acompañar al difunto a través de Gjallarbrú, el puente al más allá. El descubrimiento del barco de Oseberg y el barco de Gokstad ofrecen una rica visión de estos ritos y de la maestría artística vikinga en la talla de madera. El declive de la era vikinga fue un proceso gradual de asimilación, conversión religiosa y consolidación de poder. A medida que las bandas de vikingos se asentaban y se convertían en élites gobernantes, como en Normandía, el Danelau o el Rus de Kiev, sus intereses cambiaron del saqueo a la estabilidad y el comercio. La conversión al cristianismo fue el factor cultural más significativo en el fin de la era. No fue un proceso rápido ni uniforme. A menudo comenzaba con la élite, que veía el cristianismo como la religión de los reinos ricos y poderosos de Europa. Los matrimonios dinásticos y las alianzas políticas jugaron un papel. Figuras como el rey danés Harald Diente Azul, cuyo monumento en Jelling se jacta de haber convertido a los daneses, y el noruego Olaf II, San Olaf, fueron instrumentales, a veces imponiendo la nueva fe por la fuerza. La cristianización supuso la integración de Escandinavia en la órbita cultural y política europea. Se establecieron diócesis, se construyeron iglesias y la estructura social se movió hacia modelos feudales incipientes. La consolidación política en Escandinavia también marcó el fin de la era vikinga. La formación de reinos unificados bajo monarcas fuertes, como los de Noruega, por ejemplo, Harald Hardrada, Dinamarca y Suecia, puso fin a las viejas costumbres de incursiones a pequeña escala. Estos reyes dirigieron la energía militar nórdica hacia guerras internas o campañas externas más grandes y convencionales, a menudo en nombre de la cristiandad. El evento tradicionalmente citado como el fin de la era vikinga es la batalla de Stamford Bridge en 1066. Allí, el rey noruego Harald Hardrada, el último gran líder vikingo, fue derrotado y asesinado por el rey inglés Harold Godwinson. 3 semanas después, la conquista normanda de Inglaterra por Guillermo el Conquistador, un descendiente asimilado de Rollo, demostró que el poder nórdico ya no se manifestaba a través de incursiones paganas, sino a través de una fuerza organizada y cristianizada. La era vikinga dejó un legado ineludible en la historia mundial. En términos genéticos, los estudios muestran una considerable mezcla de poblaciones en las islas británicas y el Atlántico Norte. Lingüísticamente, el inglés moderno está lleno de préstamos nórdicos, incluyendo palabras cotidianas como sky, cielo, take, tomar, fellow, compañero, y law, ley. Topónimos que terminan en by, pueblo, o thorp, aldea,
en el Reino Unido señalan antiguos asentamientos daneses. Artísticamente, el estilo de Urnes y otros estilos de arte vikingo, tallados en madera, metalurgia, exhiben un dinamismo único. Su sistema legal, la mancomunidad islandesa, fue un experimento político notable en la gobernanza sin un ejecutivo centralizado. En última instancia, la historia de los vikingos es la de un grupo de pueblos que, impulsados por la necesidad, la ambición y la superioridad naval, rompieron las barreras geográficas y culturales, transformaron el mapa de Europa, fundaron estados, establecieron rutas comerciales y dejaron un cuerpo de mitos y sagas que continúan fascinando y proporcionando una rica fuente de inspiración hasta el día de hoy, demostrando que fueron mucho más que simples bárbaros. Fueron guerreros, exploradores, comerciantes y los arquitectos de su propia y formidable era. El estudio de los vikingos hoy en día se nutre de una combinación de sagas, arqueología y análisis genético, desafiando a menudo la imagen unilateral del saqueador para revelar una sociedad compleja y estratificada que se encontraba en constante movimiento, buscando nuevos horizontes para la gloria, la riqueza y el asentamiento. La sociedad vikinga, a pesar de su reputación de caos y guerra, era altamente estructurada. Se dividía principalmente en tres clases, según lo describe el poema Edda Ríkstula: los thralls, esclavos; los carls, hombres libres o campesinos; y los jarls, nobles. Los thralls eran la base de la economía, obtenidos principalmente a través de la captura en incursiones o el nacimiento. No tenían derechos y podían ser comprados, vendidos o sacrificados. La esclavitud vikinga no era racial, sino social, y un esclavo podía, en teoría, comprar su libertad. Los carls constituían la inmensa mayoría de la población. Eran propietarios de tierras, granjeros, artesanos y, crucialmente, los guerreros que formaban el grueso de las expediciones. Su vida giraba en torno a la gestión de la granja Boer, que era la unidad económica y social fundamental. La mujer libre, husfreyja, en la sociedad vikinga disfrutaba de una considerable autoridad dentro del hogar, administrando las finanzas y las llaves de la casa. Podían heredar propiedades, solicitar el divorcio y eran respetadas en su papel. Los jarls eran la aristocracia guerrera, los grandes terratenientes y líderes de las flotas. Eran los que organizaban las grandes incursiones y mantenían el poder militar y político, a menudo luchando por el título de konungr, rey. Dale like, suscríbete y comparte. La ley era oral y se administraba en la Thing, una asamblea de hombres libres que servía como parlamento y corte de justicia. La Thing era vital para la cohesión social, resolviendo disputas de sangre, estableciendo leyes y juzgando casos. La justicia vikinga se basaba en la compensación monetaria, werhild, para evitar los interminables ciclos de venganza de sangre. Los vikingos eran artesanos consumados, especialmente en el trabajo de la madera, el metal y los textiles. Su arte se caracteriza por intrincados diseños entrelazados, a menudo representando animales fantásticos y seres mitológicos. Este estilo animalístico evolucionó a través de varias fases: Oseberg, Borre, Jelling, Mamen, Ringerike y Urnes, marcando la cronología de la era. El arte vikingo no era solo decorativo, sino también narrativo y funcional. Las piedras rúnicas son quizás el testimonio artístico más accesible. Estas piedras no eran lápidas, sino monumentos erigidos por los vivos para conmemorar a parientes que habían muerto, a menudo en el extranjero, como guerreros o exploradores. Las inscripciones rúnicas, a menudo escritas por poetas de la corte llamados skalds, relatan hazañas de valor y viajes. La orfebrería y la herrería eran esenciales. Las espadas vikingas eran armas de prestigio, a menudo importadas del continente, como las famosas espadas Ulfbert, pero con empuñaduras y vainas ricamente decoradas localmente. Joyas como broches, torques y brazaletes de plata u oro no solo eran adornos, sino también formas de riqueza portable y medios de pago, a menudo cortadas en trozos, plata hackeada, durante las transacciones. El comercio de plata, de hecho, condujo a un sistema monetario basado en el peso de la plata, no solo en la acuñación de monedas. La supremacía vikinga se basó en el mar. El diseño de sus barcos fue, por sí mismo, una revolución tecnológica. El drácar se utilizaba principalmente para la guerra y la exploración rápida. Era largo, estrecho y simétrico, impulsado por velas y remos, capaz de alcanzar altas velocidades.
Su característica más importante era el ya mencionado bajo calado, que le permitía deslizarse sobre bancos de arena y atracar directamente en cualquier playa o remontar ríos sin necesidad de puertos o infraestructura. Esto les daba una ventaja de sorpresa táctica insuperable. El uso de remos también significaba que no dependían del viento, una ventaja crucial en los canales estrechos o durante las maniobras de asalto. Los knarrs, más anchos y profundos, se dedicaban al comercio y al transporte de colonos y ganado a larga distancia. Dependían más de las velas cuadradas. En combate naval, los vikingos a menudo amarraban sus barcos juntos proa a proa, creando una plataforma de combate estable, una especie de fortaleza flotante desde la que podían luchar cuerpo a cuerpo con el enemigo. En tierra, la formación más común era el muro de escudos, Skjalborg, una táctica defensiva y ofensiva formidable donde los guerreros se alineaban codo con escudos superpuestos. La rapidez de su movimiento y la ferocidad de la carga inicial, a menudo encabezada por los berserkers, eran suficientes para romper las formaciones de sus oponentes menos disciplinados. El impacto de los vikingos fue paradójico: destrucción y creación. Destruyeron el sistema monástico de la Irlanda temprana y diezmaron reinos anglosajones, pero simultáneamente crearon una red comercial que revivió la economía europea y fundaron entidades políticas duraderas. La era vikinga, que abarcó aproximadamente desde finales del siglo VIII hasta mediados del XI, no fue simplemente un período de incursiones y saqueos, sino una compleja dinámica de exploración, comercio, asentamiento e interacción cultural que remodeló la faz de Europa. La imagen popular del guerrero sediento de sangre con un hacha ha dado paso, gracias a la arqueología y la lingüística, a una apreciación más matizada del vikinger, que era tanto un comerciante sagaz y un colono paciente como un formidable guerrero. El impacto de estos pueblos nórdicos se sintió desde las estepas de Rusia hasta las costas de Norteamérica, dejando una huella indeleble en la política, el derecho, el idioma y la imaginación moderna. El catalizador para el inicio de la era vikinga sigue siendo un tema de debate académico. Los factores que se proponen incluyen la superpoblación en Escandinavia, la búsqueda de nuevas rutas comerciales y riquezas, las mejoras en la tecnología naval, particularmente la construcción del knarr, barco mercante, y el langskip, drakkar, y la atracción por las riquezas relativamente fáciles de obtener de los centros monásticos de las Islas Británicas, como el famoso asalto a Lindisfarne en 793. Estos drakkars, con su poco calado y gran maniobrabilidad, permitían a los vikingos ascender por los ríos penetrando profundamente en el territorio continental y burlando las defensas costeras tradicionales. Las incursiones iniciales dieron paso rápidamente a la ocupación y la colonización. En las Islas Británicas, los grandes ejércitos paganos del siglo IX desmantelaron reinos anglosajones enteros. Los vikingos no solo robaron, sino que se quedaron para cultivar la tierra. La consolidación de la influencia nórdica se cristalizó en el Danelau, una región del este y norte de Inglaterra donde prevalecieron las leyes y costumbres danesas. Este no fue un simple interregno militar, sino una profunda infusión de la cultura legal nórdica. Las costumbres del Danelau enfatizaron, por ejemplo, el uso de jurados locales, un sistema que sentó un precedente fundamental para el desarrollo posterior del derecho consuetudinario inglés. El vocabulario nórdico también se infiltró en el inglés antiguo, contribuyendo con miles de palabras de uso cotidiano, como sky, skill, give, take. Este proceso de síntesis culminó con la figura de Canuto el Grande, desde 1016 de Dinamarca, quien logró unir los tronos de Inglaterra, Dinamarca y Noruega en un imperio del Mar del Norte. Canuto, un gobernante cristiano y astuto, no solo conquistó, sino que gobernó con un respeto codificado por las leyes tanto anglosajonas como danesas. La paz y la estabilidad que Canuto trajo al Danelau facilitaron el comercio y una asimilación pacífica, cerrando el ciclo de la guerra y abriendo el de la gobernanza estructurada. Su reinado, y el de sus predecesores y sucesores vikingos, aseguró que la ley y la administración de Inglaterra evolucionaran a partir de una síntesis anglo-nórdica, preparando el escenario para las ulteriores reformas normandas. El grupo más exitoso en términos de asimilación y proyección de poder vikingo fueron, paradójicamente, aquellos que abandonaron más rápidamente sus raíces lingüísticas, los normandos. Originalmente vikingos daneses y noruegos que se establecieron en el norte de Francia bajo el liderazgo
liderazgo de Rollo en el siglo X, los normandos adoptaron el idioma, la religión y muchas costumbres de la cultura francesa. Sin embargo, su vigoroso espíritu militar, manifestado en la construcción de castillos mota y foso y en su habilidad administrativa y organizativa, no hizo sino propagarse. Tras la conquista de Inglaterra en 1066 por Guillermo el Conquistador, los normandos transformaron radicalmente el paisaje, la aristocracia y el idioma inglés. Más allá de Inglaterra, su influencia se extendió por todo el Mediterráneo, estableciendo reinos en Sicilia y el sur de Italia, con los Altavilla, y jugando un papel crucial en las cruzadas en el Medio Oriente. Los normandos se convirtieron en la encarnación de la tenacidad y la adaptabilidad vikinga, traduciendo su espíritu explorador y guerrero a un contexto feudal y cristiano. Simultáneamente en el este, los vikingos suecos, conocidos como varegos o rus, siguieron las rutas fluviales a través de los vastos bosques de Europa del Este. Establecieron centros comerciales y fortalezas que conectaban el Báltico con Bizancio y el mundo islámico. El Rus de Kiev, fundado por líderes varegos como Rurik, consolidó un vasto territorio. Si bien el liderazgo fue originalmente nórdico, la población y la cultura se eslavizaron profundamente, conservando sin embargo la estructura de comercio y gobernanza de sus fundadores. Este estado se convertiría en el germen de las futuras naciones de Rusia, Bielorrusia y Ucrania, demostrando la capacidad de los vikingos para ser catalizadores de la formación de estados en territorios lejanos. La historia del asentamiento vikingo en Groenlandia ofrece una coda melancólica al impulso exploratorio de la era vikinga, marcando el punto donde la ambición nórdica se encontró con los límites infranqueables del mundo natural. A finales del siglo X, el carismático y astuto Erik el Rojo, exiliado de Islandia por homicidio, lideró a un grupo de colonos hacia las gélidas costas de Groenlandia, bautizando la tierra como Tierra Verde, Groenlandia. En un acto de marketing diseñado para atraer a más colonos, estableció los cimientos de la comunidad. Dos asentamientos principales surgieron: el asentamiento oriental, Eystribygd, y el asentamiento occidental, Vestribygd. Durante casi 5 siglos, estos colonos se aferraron a estas tierras árticas, manteniendo un estilo de vida que era una mezcla precaria de la cultura nórdica tradicional y las adaptaciones forzadas por un clima que, aunque más suave que el actual, era implacablemente extremo. La vida en la Groenlandia vikinga se caracterizaba por una economía de subsistencia cuidadosamente calibrada. Su base alimentaria y económica dependía de sus rebaños de ovejas y cabras, que pastaban en las escasas praderas costeras durante los breves veranos. La caza de focas y, en menor medida, la pesca complementaban su dieta. Sin embargo, su conexión vital con el mundo exterior era la exportación de marfil de morsa. Los colmillos de morsa, junto con pieles de oso polar y halcones vivos, eran su principal moneda de cambio con Europa, permitiéndoles adquirir bienes esenciales como hierro, madera, cereales y artículos de lujo. Esta dependencia del comercio transatlántico hacía que su prosperidad estuviera intrínsecamente ligada a las dinámicas del mercado europeo y las condiciones marítimas. Sin embargo, a partir del siglo XIII, una confluencia de factores ambientales y económicos comenzó a erosionar la frágil base de los asentamientos. La pequeña edad de hielo inició su lento pero inexorable enfriamiento, impactando significativamente el clima del Atlántico Norte. Los mares se volvieron más fríos y turbulentos, y las banquisas de hielo se extendieron, haciendo que las rutas marítimas hacia Islandia y Noruega fueran más peligrosas e impredecibles. Los pastos para el ganado se encogieron, disminuyendo el rendimiento agrícola, y la caza se hizo menos fiable. Simultáneamente, la demanda europea de marfil de morsa decayó drásticamente. El marfil de elefante, más exótico y abundante, comenzó a fluir hacia Europa a través de rutas comerciales alternativas desde África. Al perder su principal producto de exportación, los colonos groenlandeses se encontraron en una trampa económica. Aislados, con la ayuda de la corona noruega volviéndose esporádica e intermitente, el último barco conocido llegó en 1410, y con la capacidad de cultivar menguando, los asentamientos gradualmente se encogieron. Los hallazgos arqueológicos muestran una disminución en la salud, una reducción en la talla del ganado y un cambio en los hábitos dietéticos hacia el consumo de recursos marinos, lo que indica un estrés sistémico creciente. Los últimos registros de los asentamientos orientales datan de principios del siglo XV. Su desaparición final es un misterio envuelto en la historia climática y la sociología.
Se barajan varias teorías: inanición gradual, un último viaje fallido en busca de ayuda, o incluso un enfrentamiento final con los Inuit, los Thule, que se estaban expandiendo hacia el sur y estaban mucho más aptos para sobrevivir en el entorno ártico. La incapacidad de la comunidad nórdica para adaptarse completamente a un entorno que se volvía cada vez más hostil, o para integrarse y aprender las técnicas de supervivencia de los Inuit, subraya el punto de inflexión de la era vikinga. La expansión ilimitada fue reemplazada por los límites infranqueables de la geografía y el clima. La ambición vikinga había encontrado su techo. Hoy, la era vikinga se ha convertido en un potente mito cultural. La visión romántica del siglo XIX, popularizada por la ópera y la literatura, con sus inexactitudes como los icónicos cascos con cuernos, ha sido reemplazada por una apreciación más matizada. Las investigaciones modernas se basan en la arqueología de vanguardia, la lingüística y el meticuloso análisis de la saga islandesa para pintar un retrato más completo. Los vikingos representan en la imaginación contemporánea la audacia, la libertad de movimiento, la resiliencia y un espíritu indómito. Su historia no es simplemente un capítulo sangriento de la historia europea, sino la compleja interacción entre la espada, guerra, el remo, comercio y exploración, y la búsqueda incansable del Ahlir, la fama perdurable y la distinción en la vida y el recuerdo. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.